Pero, no pasó. Bueno, yo toco estos temas hasta aquí y dile. Vos tocar lo que quieras, que yo voy a tocar lo que yo quiera. Démosle. Bueno, posicionamiento, correcto. No, me avisa. Bueno, listo. Bueno, en primer lugar, agradecerles a los medios de comunicación presentes. Nosotros como Asociación General de Empleados Públicos Municipales de El Salvador, AGEPIN, Junta Directiva presente, queremos expresar nuestra posición sobre el proyecto de ley que se ha presentado a la Asamblea Legislativa, que es el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2025. Un proyecto que lo vemos con bastante escepticismo, en el sentido que nuevamente este proyecto viene a definir la precaria situación de los trabajadores estatales en El Salvador. En primer lugar, se establecen que no hay aumentos salariales. Ese es un tema que desde el 2010 para este sector no existe. O sea, se ha venido sacrificando durante 14 años a los trabajadores. También sabemos que se están trastocando derechos consagrados de la clase trabajadora al no permitir las negociaciones de los contratos colectivos. También es un tema muy preocupante en cuanto a que muchos ministerios, muchas autónomas ya tenían este derecho ganado y que por el momento se le va a poner en el congelador. De igual forma, se ha anunciado el congelamiento del escalafón, tanto para salud como para educación. También es otro derecho conquistado, consagrado de la clase trabajadora, en especial de estos sectores, y que quedan también minimizados en este proyecto de ley del 2025. En ese sentido, nosotros creemos que es importante hacerle un llamado al Ejecutivo en que replantee este proyecto de ley. Si es cierto, se tenía que haber presentado el 30 de septiembre, pero hay tiempo para poder escuchar al sector de clase trabajadora y poder revisar el tema de la mejor manera. De igual forma, a la Asamblea Legislativa, que ya está en sus manos este proyecto de ley, para que también ellos escuchen a los trabajadores, a los sectores involucrados en este tema, en donde, como ya lo dije al principio, nuevamente, durante muchos años, los sacrificados, los que resistimos, los que no tenemos esa capacidad de incidir en las decisiones de este proyecto tan importante como es el proyecto general de la nación, porque de ahí se derivan un montón de contrataciones y de inversiones, que como AGEPIN creemos que es importante darle el desarrollo a los trabajadores a través de respetarles sus derechos laborales. Esa es la posición que tenemos como Asociación General de Empleados Públicos y Municipales. ¿Cómo te procede? Sí, el compañero Robert va a... Bueno, muy buenos días, estimados amigos de la prensa. Un gusto saludarles y agradecerles por estar dando cobertura esta mañana a esta conferencia de prensa convocada por la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, por su presidente y junta directiva. Nos llama poderosamente la atención la situación que en este momento se ha presentado. No es extraño, obviamente el día 15 de septiembre el presidente de la República lo anunció, pero es triste porque la pita se vuelve a romper por el lado más delgadito. Nosotros los trabajadores no tenemos la culpa del saqueo
que ha sufrido durante años el erario público. Nosotros los trabajadores no somos los que tomamos las decisiones, en todo caso las malas decisiones que se han venido tomando en este país desde hace muchos años. Nosotros no somos los tomadores de decisiones de cuánto es el salario que se le fija a cada trabajador. Se acusa al sector laboral, al sector del aparato de Estado, sector laboral del aparato de Estado, de tener los mejores salarios. Eso desde hace bastante tiempo dejó de ser cierto. Puede ser que sea cierto que las jefaturas, los mandos medios y los amigos de algunos funcionarios en su momento, puede ser que puedan tener salarios exorbitantes, salarios altos, pero no los trabajadores en general. Se nos viene golpeando desde hace bastantes días. En el sector municipal, el golpe a los trabajadores es inclemente, permanente y cada día más abusivo. Los señores alcaldes de los 44 alcaldías y sus distritos están causándole tanto daño a la clase trabajadora que estoy seguro que el pueblo salvadoreño no los eligió para causarle tanto daño a los trabajadores. Abusos, maltratos, irrespetos, hasta actos de violencia. En el aparato de Estado, en los 3 órganos de Estado, nosotros hacemos un llamado al presidente de la República, a los señores diputados de la Asamblea Legislativa. Entendemos que este país está en una situación difícil, entendemos que todos los sectores debemos de colaborar con la economía nacional, pero también hacemos el llamado a que se nos entienda a nosotros. Desde hace 14 años, de manera institucional, el gobierno de la República no ha otorgado un tan solo aumento a los trabajadores. Lo poco que hemos logrado ha sido por la lucha de la clase trabajadora en las diferentes instituciones, de las diferentes carteras del Estado, los contratos colectivos que hemos conquistado con sangre, con lucha, con cárcel, y que ahora se nos dice que quedan suspendidos. Yo he planteado, y es que así es, que en un Estado democrático de derecho, los contratos colectivos son bipartitas, o sea, entre dos partes, los trabajadores y en este caso el Estado o el patrono. Resulta que se está tomando una decisión unilateral, violentando los convenios 87 y 98 de la OIT, que están suscritos y ratificados por el Estado de El Salvador. Por lo tanto, se convierte en parte del compendio de leyes que deben de respetarse en este país, y el anuncio que el ministro ha hecho, pues no respeta el derecho progresivo de la clase trabajadora, porque el derecho laboral no es regresivo, es progresivo. En ningún momento debe ir para atrás, debe de ir progresando, pero no para atrás. Somos el sector menos favorecido, el sector que no tiene toma de decisión, que no tiene poder y que por lo tanto nos toca que aguantar todos los sopapos que nos quieran pegar. El escalafón es un derecho adquirido, el escalafón de salud es un derecho adquirido de la clase trabajadora, artículo 52 de la Constitución. Los maestros también tienen derecho a ser escuchados. Hay una gran cantidad de maestros que tienen salarios pero muy bajitos. Se ha ponderado al Ministerio de la Defensa con un mejor presupuesto. Se entiende que se hace porque están combatiendo el crimen organizado, porque están combatiendo las bandas de narcotraficantes y siguen combatiendo a las pandillas, la PNC igual. Pero se le olvida que en el órgano judicial es donde los procesamos y los dejamos detenidos en un penal. Es decir, también necesitamos que se nos respete el presupuesto, que se nos ha disminuido en 97.600.000 dólares para el 2025. Gracias a que el anterior presidente de la Corte, el magistrado Óscar Alberto López Jerez, en un afán desmedido de su interés por volver a ser presidente, fue a negociar la cabeza de 2.000 trabajadores del órgano judicial y la reducción del presupuesto que constitucionalmente corresponde a la Corte Suprema de Justicia, órgano judicial, del 6%. Entonces llamamos al presidente de la República, llamamos a los diputados. Los trabajadores somos expresiones vivas de un pueblo, y en un Estado democrático de derecho las expresiones vivas del pueblo deben de ser escuchadas. Le llamamos con mucho respeto a instalar una mesa de diálogo al más alto nivel. No queremos que pongan al ministro mafioso
de trabajo, porque con el ministro mafioso de trabajo él anda haciendo sus negocios particulares y personales. Quisiéramos, presidente de la República, poder tener una reunión al más alto nivel con su persona y dialogar de la manera más cordial posible para buscar alternativas de solución a este problema. No necesariamente tienen que ser solo los trabajadores los que paguen los platos rotos que nunca quebramos. Hay funcionarios que se podría quitarles la gasolina, que se les podría quitar los teléfonos de alta gama, que se les podría quitar los vehículos, porque si tienen buenos salarios pueden pagar un vehículo, pueden pagar un teléfono, pueden pagar su gasolina. Yo creo que hay formas de entendernos. Llamamos respetuosamente al señor presidente de la República porque entendemos que las decisiones las toma él y entendemos que es el pueblo el que le ha cedido el poder absoluto al presidente. Lo comprendemos, respetamos la decisión soberana del pueblo, pero le pedimos que es importante escuchar las voces y en este caso las voces de la clase trabajadora, porque el golpe ha sido permanente durante todos estos años en contra nuestra como trabajadores y sigue siendo. En alcaldías municipales, si bien es cierto, son gobiernos autónomos aparentemente, pero valdría la pena que se les hiciera un llamado al respeto, a la cordura, a no seguir abusando de los trabajadores como lo están haciendo de manera desmedida hasta el día de hoy. El presupuesto general de la nación entendemos que debe ser financiado, pero también entendemos que no podemos aplaudirle al Fondo Monetario Internacional que sigue una vez más como el demonio en todos los países donde llega a causar daño y a buscar cómo marginar a las clases más desprotegidas, en este caso los trabajadores. Si bien es cierto, tenemos un trabajo, vendemos nuestra fuerza laboral, pero también es cierto que merecemos respeto, es cierto que tenemos derechos, hemos luchado a través de los años, tenemos mártires, tenemos compañeros que se nos adelantaron en el camino, nos los adelantaron en el camino, nos los asesinaron por las luchas de la clase trabajadora y no podemos retroceder a nuestras conquistas. Llamamos a los trabajadores también a que de manera inmediata unifiquemos todos los esfuerzos para construir consensos, para construir diálogos que permitan un diálogo sincero, franco, con el señor presidente de la República y con los señores diputados de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Me gustaría saber, ustedes llaman en estos momentos a una posible mesa de diálogo. Sí. ¿Qué sucedería con todo el engranaje de personas que ustedes tienen delante si esta mesa de diálogo no se establece, tomando en cuenta que estaría perdiendo contratos colectivos, estaría perdiendo, no solamente sería una pérdida, sino que sería el inicio de un montón o de una sucesión de eventos que podrían afectar toda la clase trabajadora que se encuentra en empresas públicas y municipales? No, debemos de aclarar las cosas. Los contratos colectivos no se pierden, se mantienen. Lo único que sucede es que en la apariencia de lo planteado por el ministro de Hacienda es que prácticamente no se podría negociar cuestiones económicas. Podríamos negociar cuestiones sociales, que muy bien vale la pena negociarlas en los contratos colectivos, pero no cuestiones económicas, porque todo lo que afecte el erario público, eso está suspendido, eso es lo que manifestó el ministro. Ahora, nosotros llamamos al diálogo porque esa es la forma en la que los países democráticos, las sociedades libres, las sociedades progresistas se entienden. Pero ya lo que pueda pasar, si no se instala, nosotros no vamos a chantajear al presidente de la República, no estamos chantajeando a la Asamblea Legislativa, no es ese nuestro interés es pronunciarnos ante lo que creemos que no debe de suceder, que no necesariamente deben de ser los trabajadores los que aguanten el golpe de la receta económica del Fondo Monetario Internacional, pues no somos nosotros los que hemos hundido en la miseria y en la pobreza de este país, han sido las malas decisiones de los gobiernos anteriores las que han hundido a este país y por lo tanto, ¿por qué tienen que ser siempre los trabajadores los que paguemos los platos rotos? A eso estamos llamando y en eso nos estamos pronunciando. Ahora, lo que suceda en caso de que no se instale ninguna mesa de diálogo, que no podamos discutir estos temas, lo que suceda será la inercia de una sociedad que lucha por cada día ir hacia adelante.
y eso no lo podemos determinar nosotros como dirigentes. Lo que sí podemos decir es que nos pronunciamos en contra de recetas neoliberales que no beneficien a la clase trabajadora ni al pueblo salvadoreño. Señor presidente, me gustaría escuchar su postura. Bueno, nosotros... perfecto. Nosotros creemos que es el momento oportuno para poder negociar, para poder cambiar estas cifras que tanto afectan a los trabajadores. Y es oportuno porque es un proyecto que se ha presentado a la Asamblea y que todavía no ha sido ni aprobado ni mucho menos discutido. Y que vemos bien que el señor presidente de la Asamblea Legislativa ha manifestado pronunciarse en cuanto a escuchar a los del sector salud y a los del sector educación en materia de lo que son los escalafones. Pero también es importante los demás sectores y nosotros como AGEPIN, que aglutinamos a todos los empleados públicos y municipales, creemos que no se debe trastocar lo que el compañero estaba mencionando, los contratos colectivos ya existentes, ni mucho menos coartarnos ese derecho de continuar negociando y avanzando sobre los derechos que tenemos como clase trabajadora. Ese es nuestro punto. Si pudiera plantear en este momento que es un punto de partida para, de alguna manera, una negociación, así como usted lo menciona, hubiera que tener una agenda bien punteados, muy puntuales, ¿cuáles serían los 3 puntos de agenda de AGEPIN para trabajar en base al presupuesto general de la Nación? Bueno, el primer punto es no a la reducción o despidos dentro de las planillas de las instituciones públicas, autónomas y municipales. Es un punto muy importante porque cada vez que se despide a un compañero trabajador es una familia que se queda sin sus ingresos para poderse alimentar y vivir dignamente. El otro punto es que los derechos ya consagrados, ya conquistados, no deben de ser reducidos, sino todo lo contrario, permitirnos seguir avanzando a través de los convenios que ya son leyes de la República. El compañero mencionó el 87, el 98 y el 151, que son convenios ratificados por El Salvador ante la OIT. Y el otro punto es continuar manteniendo recuperar lo que como clase trabajadora hemos perdido, el poder adquisitivo, la capacidad de compra que teníamos hace 14 años, ya no la tenemos. Porque toda la inflación se ha determinado hasta un 40-50% y nuestros salarios se mantienen estáticos desde el 2010. Entonces, creo que son puntos fundamentales para desarrollar lo que puede ser un nuevo presupuesto que le dé vida y que se nos permita a los trabajadores estar dentro de la participación de ese nuevo presupuesto 2025. Vuelvo a la misma pregunta para usted, señor presidente. ¿Qué haría usted como presidente del AGEPIN? No va a haber una mesa de diálogo, es más, no hay respuesta a alguna solicitud a esta convocatoria de prensa, porque de alguna manera va un mensaje para las autoridades de acá. ¿Qué haría el presidente del AGEPIN entonces? Bueno, nosotros, el llamado no solo a las autoridades ahorita, ejecutivo y legislativo, sino a nosotros como clase trabajadora, a unirnos y manifestarnos todos en unidad sobre que realmente se nos escuche como trabajadores. Hola, buenos días. Sí, SKM acabo de incorporarnos y quizás me pueden dar un poquito, un breve resumen sobre lo que ya estamos pronunciando. Aquí, este es el de...